Un honor también contar con otro ponente de mucho nivel, como es el doctor Oriol Amat. Para quien no les conozcáis, él es catedrático, adelante, Oriol Amat, catedrático de Economía Financiera. Un fuerte aplauso. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Pompeu Fabra. Él fue rector y ha desarrollado una trayectoria que combina la excelencia académica con la responsabilidad institucional y también el compromiso con la sociedad. No olvidemos que además es presidente del Observatorio PYME de Cataluña. Un placer que podamos escucharle y ahora es todo suyo. Adelante. Bé, bona tarda. Una salutació a l'alcalde i autoritats, amigues, amics. Y, bueno, un poco de lo que os voy a hablar y con mucho honor y mucha satisfacción es un tema, hay varios temas que me apasionan. Uno de ellos es el tema del que os voy a hablar, que es la incertidumbre. Sobre todo, avanzar con incertidumbre y, de acuerdo con un poco el comité organizador, pues relacionarlo con el momento digital en el que estamos. Pero el tema central sería la incertidumbre y cómo avanzar. Entonces, para hablar de incertidumbre, en primer lugar me gustaría referirme a lo que es el cambio que estamos viviendo. Aquí os pongo una cubierta de la revista Time, que en el año 55 propuso como hombre del año al CEO de General Motors. Unos años después, fijaros arriba, aquí podríamos hacer lo de los periódicos, de las diferencias. Veréis que ya no habla de hombre del año, habla de persona del año. Por tanto, en estas dos cubiertas ya vemos una diferencia y es muy lentamente, pero una emergencia de lo que es la diversidad. Y también un cambio económico. En el 55 una economía centrada en las máquinas, los hierros, las fábricas, y en cambio unos años después la economía intangible, basada en el, sobre todo, conocimiento, la digitalización. Os pongo unos datos para diferenciar las dos empresas hoy y veréis que Facebook, con muchísimas menos personas, pues vale 20 veces lo que vale hoy General Motors, capitalización, y General Motors, que haciendo, si no recuerdo mal, no lo veo bien desde aquí, 4 veces más de coches, si no recuerdo mal, haciendo 4 veces más de coches, tiene pues un 20% de la plantilla. Os lo digo aproximado, pero veréis las cifras mejor. Y aquí vemos la emergencia de lo que es la segunda y tercera revolución industrial. Y en esta otra fotografía ya veis a Greta y, por tanto, la emergencia de los temas de sostenibilidad. Y, por tanto, si ahora comparáis la primera cubierta con la última que os pongo ahora, pues parece que hayan transcurrido 200 años. No han transcurrido tantos. Bueno, luego vemos al presidente norteamericano con la vicepresidenta, y si vamos viendo las personas del año, vemos que es muy diferente de lo que era el año 55. Ahí vemos a Elon Musk, igual ahora se lo quitarían el premio, o igual le darían 2. Vemos la emergencia del tema geopolítico, Taylor Swift. El último año, pues aquí tenéis a Donald Trump, que por pelos no le dan el premio Nobel. Hago una apuesta, los economistas fallamos casi siempre en las previsiones que hacemos, pero mi previsión para este año de la revista Time, que lo van a decir dentro de pocas semanas, sería el Papa de Roma. Bueno, veremos si se cumple o no. Bueno, incertidumbre. Con la incertidumbre me gustaría dar 2 mensajes. Uno es que estamos en incertidumbre máxima, pero no hay para tanto. Este es el mensaje que querría dar. Aquí vemos en esta gráfica, la línea roja es el crecimiento del PIB en China, que la previsión es que hacia el año 2030 supere a Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de Trump, o a lo mejor gracias a Trump, pues ya ha perdido, creo, la guerra con China. Si habéis tenido la oportunidad de estar en China en los últimos años, he podido estar hace pocos años y estuve hace 30 años. Y un país que era de cuarto mundo, te paseas por Shanghái y parece que estés pues en la mitad de Viena o de las mejores ciudades europeas. Y están pasando cosas también en el mundo, ¿no? Ahí veis a 3 mandatarios hablando de qué deben estar hablando, y mientras tanto aquí tenemos a Elon Musk con la sierra y
toda la campaña que ha surgido para no comprar vehículos de Tesla, que ha tenido efecto. Aquí veis la caída de ventas en Tesla, que esto ha provocado una caída en la cotización y esto ha provocado, hay una expresión que dice que la parte más delicada del cuerpo humano es el bolsillo. Entonces aquí se ve la caída de la cotización y esto pues ha provocado pues, que Elon Musk... Os estoy poniendo estos ejemplos para hablar un poco de los cambios que se están produciendo. Fijaros esta foto pues es bastante inquietante. ¿De qué deberían hablar? Estas personas, perdón, todos estos mandatarios, ¿de qué hablaban? Pues seguramente de una alternativa a lo que es el mundo más de la geopolítica dominada más por Estados Unidos, por Europa. Y os decía, estamos en incertidumbre máxima. Luego veremos que no hay para tanto. Pero bueno, estamos en incertidumbre máxima. Este gráfico que veis aquí, que veréis que al final de todo se dispara hasta el cielo, es el índice de incertidumbre mundial. Lo calcula la Reserva Federal norteamericana y se calcula desde hace 25 años y está en máximos. Ahora el índice está alrededor de 100.000 y está el doble que estaba, por ejemplo, en el momento de la pandemia. Esa parte central que veis un poco más alta es la pandemia de 2020. Por tanto, lo que se está midiendo en estos momentos de incertidumbre, estamos en máximos. Por tanto, si alguien piensa que siente mucho la incertidumbre, que no controlamos lo que va a pasar, pues sepáis que no estáis solas, porque el índice mundial nos lo dice así. Pero también me interesaba dar el mensaje de que tampoco hay para tanto. Y para esto vamos a comparar la situación de hoy. Fijaros, arriba de todo habla del cambio tecnológico, la cuarta revolución industrial. Hoy sobre todo se está hablando de digitalización, de IA, etc. Es la cuarta revolución industrial, es un cambio brutal que no sabemos cómo va a acabar. Tenemos el problema del cambio climático, una lucha que no sabemos si China invadirá Taiwán o no, o no sabemos cuándo lo hará. El tema de Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Los problemas de desigualdad, el populismo que nos da tanto miedo. Bueno, vamos a situarnos 200 años atrás. El mundo estaba mejor o peor en cuanto a este tipo de problemas. Vamos a verlo, 200 años atrás. 200 años atrás, en lugar de la cuarta revolución, había la primera revolución industrial. Antes de la primera revolución industrial, por ejemplo en Cataluña, el 90% de las personas trabajaban en la agricultura. A consecuencia de la primera revolución industrial, la máquina de vapor, pues miles, millones de personas fueron hacia las ciudades porque no había, con las máquinas y todo, no hacía falta tantas personas. Por tanto, la primera revolución industrial tuvo tanto impacto como posiblemente tendrá la cuarta. En segundo lugar, el tema del cambio climático. ¿Qué pasaba hace 200 años? Pues un economista muy prestigioso, Malthus, que demostró, y todo el mundo se lo creyó, que en pocos años no habría comida para todos. Ahora imaginemos que ahora nos creyésemos a alguien que nos demostrase que ahora en pocos meses no habrá comida para todos. Pues imaginaos en qué situación estaríamos. Creo que no tenemos la sensación de que no hay comida para todos. Si hablamos de tensiones geopolíticas, no sé si alguien recuerda el Imperio Austrohúngaro, las guerras que había en esos momentos entre China y Japón, etcétera, etcétera, no eran más débiles que las de ahora. Si hablamos de fricciones sociales, pues hace 200 años, un poco antes había habido la Revolución Francesa y a alguien le afectó el cuello lo que pasó en esa revolución. Y si hablamos de populismo, pues teníamos lo mismo. Por tanto, el mensaje de esta pantalla es que, sin duda alguna, tenemos muchos motivos para sentir incertidumbre, pero el mensaje que intenta transmitir esta pantalla es que seguramente el nivel de incertidumbre que tenemos ahora es similar al que muchas veces anteriores ha tenido la humanidad. Entonces, ante este nivel de incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Que es la pregunta que el comité organizador me planteaba para intentar contestar. ¿Cómo podemos actuar ante la incertidumbre? Primero, aceptar que es inevitable. Esto no podemos hacer nada, es así, y por tanto no podemos controlar la incertidumbre, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante la incertidumbre. Podemos ser más resilientes o menos, nos podemos adaptar más o menos, podemos tener más melancolía sobre el pasado o menos. Por tanto, hemos de aceptar que esto es así, hemos de aceptar que es imposible adivinar cambios disruptivos, es decir, esto es imposible. Yo recuerdo en febrero, marzo, a primeros de marzo de 2020,
estaba en Igualada y un digital me hacía una entrevista sobre cómo veía la economía catalana del 2020. Y yo le dije, oye, pues lo veo fantástico, es un año que será sensacional. Entonces, al cabo de una semana, Igualada confinada con el COVID, y recuerdo, en medio del COVID y confinados, me contactaba un digital, oye, mira, hemos diseñado esta cubierta del digital, y ponía en cubierta, cuando estábamos todos encerrados, pues nada, que la economía del 2020 sea maravillosa y tal, y imploré que cambiasen el titular al menos. No lo conseguí. Y, por tanto, es una demostración más pues, de la dificultad que tenemos para prever el futuro, ¿no? Bueno, por tanto, imposibilidad de prever cambios disruptivos. Entonces, lo que es interesante es estudiar el pasado. Estudiar el pasado y intentar entender el presente y recordar la diferencia entre una persona inteligente y una persona muy inteligente. ¿Qué diferencia hay? Podríamos buscar muchas diferencias, pero una que os propondría es la persona inteligente es la que aprende de sus errores. La persona muy inteligente es la que aprende los errores de los demás. Y para esto lo que hay que hacer es leer. Leer los clásicos, leer literatura, leer historia, leer biografías, etc., para intentar entender mejor el pasado. Otro tema importante, magnificamos lo que cambia, pero la mayoría de cosas no cambian. Este año se celebra el milenario de Montserrat. El monasterio de Montserrat se gobierna con un reglamento, que es la regla de San Benet, que está escrita hace 1500 años. Esta regla, que la recomiendo leer, es una regla que pone un reglamento, lo lees y el 99% es aplicable hoy a cualquier organización. Con el padre Ignasi Fosas, que es el superior de los benedictinos, de la orden benedictina, pues hemos hecho artículos, estamos escribiendo un libro sobre cómo aplicar la regla de San Benet escrita hace 1500 años a las organizaciones. Y hay muchos aprendizajes. Por ejemplo, hay uno que seguro que haréis, que lo dice San Benet hace 1500 años, que es, por ejemplo, cuando tienes una persona que supervisas y se equivoca, dale 3 oportunidades. Yo recuerdo desde hace muchos años en la universidad, sin haber leído la regla de San Benet, pues aplico esta regla, ¿no? Dar 3 oportunidades a una persona que quiere mejorar. Prever, ese sí que es un tema diferente hoy en día. Cuando piensas en el futuro, pensar varios escenarios. ¿Tiene probabilidad cero que el señor Putin apriete un botón nuclear? ¿Tiene probabilidad cero? ¿Podéis levantar la mano las que pensáis que tiene probabilidad cero que el señor Putin apriete el botón nuclear? Una mano levantada. Ojalá sea así. Bueno, pues entonces, no subestimar, no sobreactuar ni en los años de expansión ni en los años de recesión. En economía siempre se dice una frase que es que en economía hay 2 estrategias, la prudente y la mala. Y esto significa que en momentos de expansión, ahora tenemos una cierta expansión, sobre todo de PIB, no de PIB per cápita, pero sí de PIB. Entonces, prudencia. Mirar los mercados financieros, que veáis que están en máximos de hace pues, más de 10 años. Por tanto, mucha prudencia. Y aprovechar la tecnología, que es uno de los temas que se está hablando en la jornada de hoy. Este es un estudio de hace pocos días de McKinsey. Según McKinsey, el 90% de las personas en la empresa utilizan la IA. Y el 24% de forma intensiva. Una humilde recomendación, pues seguro que muchas personas usáis el Excel. Muchas personas hemos ido aprendiendo el Excel después de muchos errores durante muchos años. La recomendación sería, con toda la humildad del mundo, pues el Excel, el primer día que te hablan del Excel, aprenderlo bien. Y esto beneficiará mucho el trabajo que haces durante muchos años. Lo mismo con la IA. Y luego otro mensaje importante. Los factores de éxito. Hay un tema que me apasiona mucho, que es analizar por qué una empresa tiene éxito y otra no, por qué una persona tiene éxito y otra no. Éxito significa alcanzar el objetivo que te has planteado. No es tener mucho dinero, no, es el objetivo que te has planteado, conseguirlo. Si has conseguido esto, tienes éxito. El éxito, y en la universidad lo analizamos desde hace muchos años, el éxito tiene una serie de características que se repiten. Este estudio lo hacemos desde hace más de 30 años. Siempre funciona igual. Una empresa exitosa es una empresa que en los primeros 4 años pierde dinero. Está del año 4 al 10 que ni gana ni pierde, lo comido por lo servido. A partir del 10, si tiene éxito, se va hacia arriba. ¿Qué pasa a partir del 10? Bueno, fijaros, este estudio está hecho con 600 empresas. A los 4 meses quedaban 200. Al 4º año quedaba 100. Aquí tenéis los factores de éxito.
al año 10 quedaban 51, al año 14 quedaban 36 empresas de éxito. ¿Qué características diferenciales tenían? Digitalización, que se está hablando hoy de ello. Y si nos vamos a después del año 14, ¿cuántas empresas siguen teniendo éxito? Solo un 2%. ¿Qué características diferenciales tienen? Pues aunque estemos en la IA, en la revolución de la IA, lo que sea, yo os diría que estas claves de éxito son las de siempre. ¿Y cuáles son? Innovar, ambición de crecer, digitalización, humildad, excelencia. Y cuando este estudio lo hacemos con las empresas centenarias, pues son unas características similares. Por tanto, la pregunta, ¿cómo actuar ante incertidumbre? Pues aplicando las reglas que han funcionado siempre. ¿Por qué la regla de San Benet escrita hace 1500 años sigue siendo válida hoy? Pues porque la persona no ha cambiado tanto. Podemos utilizar la IA, pero no ha cambiado tanto. Bien, paso a las conclusiones. Las pongo porque veo que ahora mismo acabo de llegar al 0. Por tanto, máxima incertidumbre, pero recordar, no todo cambia. El riesgo existe, la prevención también. Claves de éxito, las que os decía ahora mismo. Viajar y curiosidad. Una de las frases que decía mi madre era, y lo decía muy a menudo y sobre todo hablando con mi hermana, siempre decía, una mujer que crea en sí misma, no hay revolución tecnológica que pueda frenarla. Muchas gracias.